en general, ¿no es cierto?, ha sido un poquito más liberadora y de hecho ya a fines del siglo XVIII esta tendencia es muy notoria. Y me pregunto lo siguiente a propósito de esto. Si nosotros estaríamos en condiciones hoy día, desde el comparatismo, de poder responder a la pregunta si ya tenemos una teoría y una crítica desde y en América Latina para dar una respuesta, ¿no es cierto?, no va a ser nunca definitiva, esto es muy dinámico, sobre la producción que hemos tenido. Y aquí yo reparo una cosa muy importante desde el punto de vista de cómo, por ejemplo, me estoy acordando en este momento del concepto de literatura que tiene Cándido en la introducción a la formación de la literatura brasileña, ¿no es cierto?, su gran obra, donde él señala que la literatura la toma como un sistema simbólico, ¿verdad?, al cual concurren, ¿no es cierto?, las veleidades humanas, dice, y a su vez, ¿no es cierto?, se integran ahí todas las esferas de la realidad. ¿Qué me dice a mí esa definición? Que está totalmente distanciada de la concepción aristotélica, por ejemplo. Es decir, ya la literatura nuestra no es simplemente una mediadora o representadora de la realidad. Lo aprendimos, ¿no es cierto?, de niño en el colegio, en las universidades en Chile, definían la literatura como el arte verbal representadora o representativa de una realidad, a través del lenguaje. Eso ya desaparece. A mí me parece que ahí ya hay un pantalón largo de nuestra literatura, hay una concepción de nuestra perspectiva, en tanto ya la literatura no es mediadora de nada, sino que es una literatura que está asentada, ¿no es cierto?, en tanto cristaliza efectivamente la identidad de nuestros conflictos. ¿Ya? Estamos desde ahí, ¿no es cierto?, pensando y operando con esta estética. Y por último, cuando Ana señala que el comparatismo es un campo y un método, ¿verdad? Yo me he preguntado respecto al campo, ¿verdad? En función de qué variables y criterios tendríamos que acotar este campo para seguir avanzando, entendiendo e incorporando lo que ya tenemos, ¿no es cierto?, de alguna manera taxonomizado dentro del análisis. Y por otra parte, la cuestión del método, es decir, desde dónde elaborarlo, desde qué otros auxilios disciplinares o epistemológicos, ¿no es cierto?, para poder pensar con mayor precisión sin obnubilar un poco el núcleo de esta literatura, ¿ya? Y finalmente, desde dónde nosotros podemos, ¿no es cierto?, levantar un discurso y poder, por ejemplo, superar lo que tú señalas de lo que sucede en la UBA entre literatura española y portuguesa, ¿verdad? En Chile todavía, ¿no es cierto?, las grandes academias son hispánicas, no son latinoamericanas, como sucede, por ejemplo, en la Pontificia Universidad Católica, ¿ya? Yo por lo menos estudié aquí en Chile la literatura española para dar cuenta de la chilena. Además la brasileña estaba afuera y hasta el día de hoy, o sea, es muy raro, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en la formación de profesores, ¿ya?, hoy día ni pensar que podríamos decir, mira, vamos a formar un pedagogo en chileno, ¿ya?, para tal y cual función escolar. Todavía no nos desprendemos, ¿no es cierto?, no zafamos, ¿no es cierto?, esa dependencia de la norma estándar española. Más aún, cuando uno revisa el giro lingüístico que ha tenido tantos procesos, ¿no es cierto?, de cambio, desde que la lingüística comienza con los formalistas, hoy día en Chile no es pensable que se formen profesores, ¿verdad?, de acuerdo a la evolución de lo que podríamos llamar el español de Chile, que ya no es el español hispánico, sin duda alguna. Y las mismas literaturas que tenemos, ¿no es cierto?, son hoy día, por ejemplo, como tú citas a Lemebel, una expresión bastante periférica todavía, no incorporada, ¿no es cierto?, a pensar desde ahí nuestra realidad. Por lo tanto, concluyo, yo creo que en cierta medida sí tenemos una teoría, sí tenemos una experiencia y una práctica crítica que cada día se ha ido enriqueciendo más,
¿no es cierto? Y termino citando el caso, por ejemplo, de lo que hace Mariaca en su tesis, ¿no es cierto?, sobre el poder de la palabra, donde hace un comparatismo, ¿verdad?, intertextual, ideológico, en relación a Ureña, Reyes, Retamar, ¿verdad?, Cándido, Mariátegui, etcétera, etcétera. Y de ahí uno puede ir extrayendo por unas ciertas categorías que ya nos pertenecen en propiedad y no tienen nada que ver, yo diría, con el mundo. José. Pero yo tengo algunos matices, ¿no? Que tienen que ver con, yo creo que no es que tenemos una teoría, yo creo que hemos descubierto y estamos instalándonos en un lugar diferente y estamos comenzando a hacer una teoría, ¿no? Yo creo que por ahí estamos más bien, ¿no? Es decir, nos hemos situado en el lugar, ¿cierto?, del colonizado que está buscando estructurar o entender la estructuración de su cultura, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que seguir trabajando en encontrar los mecanismos de todo el lenguaje. Yo creo que estamos en eso. Y después estamos breve, digamos. A ver, primero que nada, gracias por las comunicaciones, por la evocación de maestros que son indispensables para todos aquellos que estamos pensando, digamos, en América, en su historia, en su densidad histórica y en su presente y su porvenir, ¿no? Y su lugar en el mundo, digamos, su destino en el mundo. Me surgen una serie de problemas que son los problemas que están, digamos, podríamos decir, en el asunto mismo, digamos, y que obviamente son aquellos con los que se están debatiendo, por ejemplo, estos grandes pensadores que evocaba Marcela. Son los problemas que están en el trabajo que ha realizado, analizarlo, digamos, y muchos otros autores. Bueno, quiero hacer simplemente una breve enumeración de esos problemas. Desde luego, el primer tema, me parece a mí, es el tema de América misma. América, ¿cómo se concibe América históricamente? ¿Cómo pensamos en algo así como la literatura, también es otro problema, de América, si no sabemos de qué estamos hablando? Me parece que estamos en un territorio, digamos así, teóricamente muy anfractuoso, muy lleno de lagunas, que se revela luego partiendo por el nombre, por la falta de nombre, y a la vez por una especie como de prurito, digamos, yo diría decimonónico o dieciochesco, digamos, de configurar América como una especie de territorio, como una realidad, una dimensión histórico-territorial, en circunstancias que su dimensión es una dimensión histórica mucho más profunda y mucho más territorializada de lo que imaginamos. Porque América es un acontecimiento del mundo, no es un acontecimiento de América, no es un acontecimiento para América, es un acontecimiento universal. Por consiguiente, si encontramos algo como parecido a lo que sería la literatura americana, digamos, esa literatura no es solamente de América, ni de los territorios de América, ni de las lenguas que se han practicado, se practican y se seguirán practicando en América, sino que de otras lenguas y de otros espacios, digamos, de la historia con los que esta literatura o este pensamiento ha interactuado y sigue interactuando. Por consiguiente, me parece que uno de los temas que está allí, digamos, exigiendo una forma de pensamiento renovada es el problema de la territorialización de América. Bueno, otro sigo la enumeración. El concepto mismo de literatura es un concepto hiper problemático, como ya sabemos, desde luego lo que se ha destacado aquí mismo, digamos, qué es lo que se incorpora en la literatura, si el teatro pertenece a la literatura, si el ensayo pertenece a la literatura, si la filosofía pertenece a la literatura,
bueno, todos sabemos que Borges era una rama de filosofía, una rama de literatura fantástica. Ese es un concepto muy amplio de literatura el que maneja Borges. Por otro lado, tenemos conceptos muy restringidos de literatura como los que maneja Roland Barthes, Foucault, con los cuales la literatura es un fenómeno moderno que comienza con el arte moderno, con la poesía moderna, con lo que nosotros llamaríamos la literatura moderna, y que lo que hay antes de eso es otra cosa, las bellas letras, Foucault, etc. Entonces, ¿en qué momento empieza a haber literatura? Y empieza a haber literatura en América. Y entonces tenemos algunos acontecimientos literarios, indudablemente. No solamente acontecimientos, digamos así, que tienen que ver con ciertas comunicaciones o proyectos culturales como la Biblioteca Ayacucho, o como el boom, o como, en fin, otros acontecimientos literarios. También algunas obras literarias son unos acontecimientos que producen una mutación en el concepto mismo de literatura. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué lenguas vamos a incorporar en la literatura latinoamericana cuando tenemos el problema de debemos saber si latinoamericana, pero además agregar como lo hace las Naciones Unidas y el Caribe? O sea, y tenemos que agregar además, porque queda coja a Latinoamérica si no le ponemos el Caribe, y el Caribe no es solamente latino, es americano sí, pero es latino, anglo, holandés, franco, digamos, y bueno, Latinoamérica fue un invento francés, y entonces no todos nos sentimos cómodos con la expresión Latinoamérica. Yo en algún artículo de hace algunos años proponía la idea de la América Latina, que tiene que ver también con explorar la idea de la similitud, de la semejanza, del latino que consiste en el tipo que se asimila, la asimilación, o una especie también se trata de repensar de alguna manera la categoría de la transculturación